Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. La Unión Europea trata de hacer frente a Trump. Von der Leyen ha presentado un plan llamado Brújula de Competitividad con 30 medidas para evitar que el bloque se quede atrás, poniendo los intereses europeos en primer lugar. El presidente estadounidense se enfrenta a las trabas de la justicia, que está bloqueando sus órdenes de congelar fondos públicos. Mientras, en Gaza, Hamás dice que ya hay más de 500.000 gazatíes que han regresado al norte de la franja. Además, la República Democrática del Congo insta a la ONU a actuar con los rebeldes en Goma. Pero hay más noticias. Vamos con la actualidad del día. El presidente ruso asegura que Kiev no tiene deseo de negociar un acuerdo de paz y que Zelensky no tiene legitimidad para firmar una tregua. El presidente serbio se plantea convocar elecciones anticipadas o crear una crisis de gobierno después de la dimisión de su primer ministro, figura simbólica elegida por él. Tensión en la Corte Penal Internacional de La Haya por la liberación de Italia de un señor de la guerra libio. La borrasca Herminia continúa su paso por Europa y se ceba con algunas ciudades italianas como Florencia o Génova. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está siendo investigada por repatriar a un señor de la guerra libio buscado por la Corte Penal Internacional de La Haya. En un vídeo publicado en sus redes sociales, la propia Meloni ha relatado cómo la fiscalía la ha acusado de ayudar a Osama al-Masri. El ministro del Interior italiano había defendido su extradición en el Senado durante la semana pasada al considerar que suponía un peligro para la seguridad nacional. La primera ministra niega las acusaciones y dice que al-Masri fue liberado porque la Corte no había enviado a tiempo su orden de arresto. La Corte Penal Internacional emite una orden de detención internacional contra el jefe de la Policía Judicial de Trípoli. Curiosamente, la Corte lo hizo justo cuando esta persona estaba a punto de entrar en territorio italiano, después de haber permanecido tranquilamente durante unos 12 días en otros 3 estados europeos. La Corte Penal Internacional acusa a al-Masri de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la prisión de Mitiga en 2015, tras la caída de Muammar el-Gaddafi, como asesinatos, torturas y violaciones. Su repatriación a Libia ha provocado la indignación de los grupos de derechos humanos y de la oposición italiana, que ha cuestionado al gobierno de coalición ultraderechista, liderado por Hermanos de Italia, por su decisión. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha asegurado que la dimisión del primer ministro Miloš Vučević podría dar lugar a unas elecciones anticipadas o a una crisis o remodelación de gobierno. En una rueda de prensa celebrada horas después de la dimisión de Vučević, Vučić ha rechazado una petición de la oposición para formar un gobierno de transición, advirtiendo de que la estabilidad de Serbia se ha visto sacudida. Serbia preservará su estabilidad, preservará la paz. En los próximos 10 días vamos a decidir si vamos a tener elecciones o formaremos un nuevo gobierno. Vučević, figura simbólica elegida por el presidente, dimitió este martes en un intento de aliviar las tensiones provocadas después de meses de masivas protestas tras el mortífero derrumbe en una estación de Novi Sad, la segunda ciudad del país. La tragedia ha puesto de relieve la insatisfacción generalizada con el gobierno autoritario de Serbia y ha dado lugar a crecientes demandas de una mayor transparencia. El presidente ruso Vladimir Putin afirma que Rusia está dispuesta a entablar conversaciones de paz con Ucrania, pero afirma que no hay deseo por parte de Kiev de negociar. En declaraciones a la prensa el martes, Putin también dijo que el presidente ucraniano no tiene legitimidad para dirigir las conversaciones de paz. Puedes negociar con cualquiera, pero sería ilegítimo porque no tiene derecho a firmar nada. Pero si quiere participar en las negociaciones, asignaré a las personas adecuadas para llevar a cabo estas negociaciones. La cuestión de la firma final de los documentos es una cuestión muy seria que debe garantizar la seguridad tanto de Ucrania como de Rusia desde una perspectiva seria, histórica y a largo plazo.
El presidente ruso ha dicho anteriormente que Ucrania debe renunciar a su candidatura a la OTAN y retirar por completo sus tropas de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, las regiones que Rusia anexionó de forma ilegal en septiembre de 2022. Moscú también quiere que Occidente levante sus sanciones que han limitado el acceso de Moscú a los mercados globales y han asestado un duro golpe a la economía de Rusia. Por su parte, Zelensky dice que es necesario firmar un acuerdo integral que permita una paz duradera. La Unión Europea suspende el acuerdo de viajes sin visado a diplomáticos y funcionarios de Georgia por la deriva antidemocrática del país. Tiflis reacciona con enojo a una medida votada por mayoría cualificada con el voto en contra de Hungría y Eslovaquia. La ministra de Exteriores, Maca Bochorisvili, considera que va en contra de los valores europeos. Desde el punto de vista jurídico carece de todo fundamento. No hay ninguna prueba o explicación de cómo los diplomáticos georgianos estarían amenazando o atentando contra el orden público en la Unión Europea o en los Estados miembros de la Unión Europea. Creo sencillamente que la decisión está totalmente en contra de los valores europeos, algo a lo que se hace referencia muy a menudo. Me parece lamentable. La decisión del Consejo de la Unión Europea llega tras la represión de las protestas antigubernamentales en Georgia y la crisis abierta por las elecciones legislativas del pasado octubre marcadas por irregularidades. El año pasado, según Bruselas, el Parlamento georgiano también apoyó leyes controvertidas que socavaban los derechos democráticos básicos. Cuando solicitamos la adhesión a la Unión Europea durante mucho tiempo, Georgia ha sido un socio muy comprometido con la Unión Europea y eso no son solo palabras vacías. Georgia está ahí con la intención de formar parte de la Unión Europea y nos lo tomamos muy en serio. Tras una decisión del gobierno georgiano de noviembre del año pasado, la reapertura de negociaciones sobre la adhesión de Georgia a la UE queda suspendida hasta 2028. En su intervención en el Consejo de Seguridad, la ministra de Asuntos Exteriores de la República Democrática del Congo, Thérèse Kayikwamba-Wagner, pidió la intervención de la ONU ante el avance de Ruanda. Esto se produce después de que las fuerzas de seguridad congoleñas intentaran frenar los avances de los rebeldes del M23, que cuentan con el apoyo de Ruanda y afirman haber capturado la ciudad de Goma el lunes. Es imperativo que el Consejo introduzca sanciones dirigidas a la estructura de mando de las fuerzas de defensa ruandesas para socavar su capacidad de hacer la guerra contra la República Democrática del Congo y su pueblo. La ministra de Asuntos Exteriores también pidió la retirada de las tropas del M23 del territorio soberano congoleño y un embargo a la explotación de los recursos minerales de Ruanda en la República Democrática del Congo. Mientras tanto, miles de personas han huido del conflicto en curso y han llegado a la frontera con Ruanda. Los funcionarios de la ONU dijeron que los hospitales están desbordados en Goma y Wagner advirtió que miles de personas están atrapadas en la ciudad sitiada con acceso restringido a alimentos, agua y seguridad. Se teme que decenas de personas hayan muerto y muchas más hayan resultado heridas en una estampida que se produjo esta madrugada al norte de la India, en la ciudad religiosa de Prayagraj. Millones de feligreses hindúes se encontraban reunidos en el festival Mahakumbh, celebrado cada 12 años, para bañarse en las confluencias de los ríos sagrados del Ganges, Yamuna y Saraswati. Ni la policía ni los gobiernos federales y central han ofrecido aún estimaciones exactas de víctimas y heridos, aunque las autoridades calculan que más de 400 millones de personas acudirán en total al lugar de peregrinación durante las 6 semanas que dura este festival hindú. Las pertenencias de la gente, incluidas ropa, mantas y mochilas, estaban esparcidas por el lugar de la estampida. Cientos de familiares se han agolpado en torno a un hospital de campaña instaurado en la zona para tratar de localizar a sus seres queridos. El festival Mahakumbh comenzó el pasado 13 de enero y supone la mayor reunión religiosa del mundo. El líder opositor en la Raya Sabha, la Cámara Alta India, ha criticado a los gobiernos central y federal del partido BJN por lo sucedido. El líder norcoreano Kim Jong-un ha pedido reforzar la capacidad de armamento nuclear del país durante una inspección a una instalación que produce este material. Las fotos norcoreanas publicadas apuntan a que probablemente se trate de una instalación de enriquecimiento de uranio. Los medios locales han informado que, además de la visita a la planta nuclear, el líder norcoreano también visitó el Instituto de Armas Nucleares. Estas declaraciones y movimientos se producen en un momento en el que Corea del Norte busca aumentar la presión sobre Estados Unidos tras la investidura del presidente estadounidense Donald Trump.
Durante una reciente entrevista en Fox News, Trump ha calificado a Kim como un tipo inteligente y no un fanático religioso. También ha dicho que está dispuesto a hablar con el dictador nuevamente para retomar las relaciones entre ambos países. Muchos analistas ven los movimientos de Corea del Norte como parte de una estrategia para aliviar las sanciones estadounidenses y obtener mayores concesiones políticas. En 2018, un alto funcionario surcoreano dijo ante el Parlamento que se estima que Corea del Norte ya había fabricado entonces entre 20 y 60 armas nucleares, aunque algunos expertos dicen que es probable que la autocracia tenga más de 100. La tormenta Herminia sigue avanzando por Europa, con algunas zonas de Italia y Francia siendo especialmente azotadas por las fuertes lluvias y vientos. Las regiones italianas de Toscana y Liguria se han visto afectadas con inundaciones repentinas que han afectado a las calles y pasos subterráneos de Florencia. Los vientos intensos han provocado el derrumbe de un muro en Génova, mientras que un deslizamiento de tierra también ha bloqueado una carretera entre Busaglia y Miñanego. Mientras tanto, 3 regiones francesas permanecen bajo alerta roja meteorológica, entre ellos la Bretona y Le Vilaine, después de que la borrasca causara allí las peores inundaciones en 40 años. ¿Cómo puede Europa ponerse al día en la carrera espacial? Para lograrlo, el sector espacial europeo tendrá que trabajar muy duro para seguir siendo competitivo frente a Estados Unidos. En su discurso inaugural, el presidente estadounidense Donald Trump pidió que el destino manifiesto de Estados Unidos se persiga en las estrellas y que la bandera estadounidense se plante en Marte. El comisario europeo de Defensa y Espacio dio algunas ideas el martes en la Conferencia Espacial Europea en Bruselas. Somos realmente muy buenos en servicios como el posicionamiento con Galileo. Somos muy buenos en la observación con Copérnico. Seremos muy buenos en comunicaciones espaciales por satélite con el Iris Square. Pero sabemos que tenemos que ponernos al día con el acceso al espacio, y ahí es donde debemos dedicar muchos recursos. El sector espacial europeo necesita varios elementos para ser competitivo, según el director general de la Agencia Espacial Europea. Una reserva de talento, que Europa ya tiene, inversiones públicas y privadas, más velocidad y más sencillez. Para la Agencia Espacial Europea, Europa debe confiar en sus programas emblemáticos, pero también desarrollar nuevos proyectos. ¿Debería el continente inspirarse en la colaboración en Estados Unidos entre la NASA y SpaceX de Elon Musk? Hemos decidido que queremos ser un cliente ancla de grandes infraestructuras en el futuro. Por ejemplo, nuevos lanzamientos, en nuevos vehículos de retorno de carga, es donde no desarrollaremos el lanzamiento de principio a fin, sino que compraremos un servicio de lanzamiento. Este mismo año estamos lanzando el European Launcher Challenge, para crear nuevas empresas de lanzadores que estén empezando a lanzar pequeños satélites. Es exactamente el mismo modelo que la NASA aplicó para desarrollar el Falcon 9. Estados Unidos es la principal potencia espacial. El país representa 2/3 de las inversiones del sector a nivel mundial. En tercer lugar, Europa aporta el 11% del presupuesto espacial mundial. En esta carrera por las estrellas, el comisario europeo de Defensa y Espacio y la Agencia Espacial Europea esperan que se asignen nuevos fondos al sector espacial en el próximo marco financiero plurianual, el presupuesto europeo que se renueva cada 7 años. Coca-Cola retira del mercado europeo varios de sus refrescos por contaminación, tras detectarse altos niveles de clorato en una planta de producción en Bélgica. La sustancia química ha sido hallada en refrescos de la marca Coca-Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid y Fusti, con lotes retirados en Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Puede encontrar el código en la etiqueta, también en el cuello de la botella, y en las latas los códigos están en la parte inferior. Pero las letras también son importantes porque significan Gante. La empresa asegura haber enviado una pequeña remesa a Francia, Alemania y Reino Unido, aunque de momento no se ha ordenado retirar esas marcas del mercado en esos países. Se ha alertado a las autoridades sanitarias de toda Europa y la Unión Europea califica el riesgo de grave.
El clorato, un subproducto desinfectante a base de cloro utilizado en el tratamiento del agua, está relacionado con posibles problemas de salud que afectan especialmente a la función tiroidea en los niños. Coca-Cola recomienda no consumir los lotes afectados, que deberán ser devueltos para su reembolso. En realidad no es necesario que cunda el pánico. Un adulto puede beberse 3 latas diarias sin ningún problema. El riesgo de provocar posibles síntomas es muy bajo. La empresa belga ha pedido disculpas a los consumidores y socios comerciales. El presidente Macron anuncia un plan de renovación del Museo del Louvre de París de más de 700 millones de euros, con un ticket más caro para el visitante extracomunitario y una sala dedicada a la Gioconda. El presidente francés Emmanuel Macron había hecho del Museo del Louvre de París un símbolo de su victoria electoral en 2017. Ahora quiere invertir en su renovación. El martes el presidente francés anunció un importante plan de transformación después de que la directora del Louvre diera la voz de alarma la semana pasada, afirmando que el museo más visitado del mundo se encuentra en un estado calamitoso, de fugas de agua y fuertes cambios de temperatura que amenazan sus valiosas obras de arte. El entorno del presidente ha dicho que el plan de renovación estimado costará entre 700 y 800 millones de euros a lo largo de 10 años, haciendo hincapié en que el proyecto no supondrá una carga para el contribuyente. Uno de los principales anuncios fue el aumento del precio de la entrada para los visitantes extracomunitarios a partir de enero de 2026. Esta cantidad se destinará a las reparaciones. Otra parte del proyecto incluye una sala independiente y entradas para ver a la reina del Louvre, la Gioconda. La obra maestra de Da Vinci se exhibe en una de las salas más grandes del museo, y la larga cola que se forma ante ella tiende a eclipsar el resto de las obras de arte de ese espacio. Por último, en 2031 se construirá una gran entrada nueva para solucionar el problema de la masificación. La creación de las nuevas salas y la entrada se financiará mediante la venta de entradas del Museo del Louvre de París, así como del Louvre de Abu Dhabi, y también a través de donantes. Una vez renovado, Macron dijo que el Louvre tendrá como objetivo acoger 12 millones de visitantes al año frente a los 9 millones actuales. El mundo da la bienvenida al Año de la Serpiente y se despide del dragón. Los festejos del Año Nuevo Lunar marcan el inicio de un nuevo ciclo en Asia y en todo el mundo. Dando campanadas y quemando incienso, millones de personas festejan este nuevo ciclo en calles y templos, deseando buena suerte en el Año de la Serpiente de madera, que simboliza la paz y la sabiduría. La serpiente, uno de los 12 animales míticos del horóscopo chino, nos invita este año al renacimiento y la transformación. Estas serpientes blancas son muy dóciles. La gente puede venir y ponérselas alrededor del cuello para recibir bendiciones. La serpiente traerá bendiciones y alejará la mala suerte. En este templo de Taiwán se toca la campana 108 veces en un intento de ahuyentar los 108 problemas de la vida. Según la tradición, las celebraciones del Año Nuevo Lunar buscan eliminar la mala suerte y dar la bienvenida a todo lo bueno y próspero. En este día muchos visten de rojo, un color que simboliza la buena fortuna y la alegría. La fiesta nacional de 8 días en China se considera la celebración anual que mueve a más personas en todo el mundo. ¿Hasta qué punto se preocupan los ciudadanos por sus datos personales en Internet? La inmensa mayoría de los internautas de la Unión Europea no lee las declaraciones de privacidad antes de facilitar sus datos personales. No obstante, el 73% de las personas ha tomado medidas para gestionar su seguridad en línea al menos una vez cada 3 meses. Pero, ¿qué países de la Unión Europea son más cuidadosos con su privacidad en línea? Los porcentajes más altos de personas que protegen sus datos se registraron en Países Bajos. Casi el 92%.
seguido por Finlandia con el 91%, República Checa y Dinamarca, ambos con porcentajes superiores al 80%. Los países menos interesados en gestionar la protección de datos en la Unión Europea son Rumanía, Bulgaria, Letonia, Polonia y Eslovenia. ¿Y cómo protegen sus datos los internautas? Las formas más comunes son negarse a permitir el uso de datos personales para publicidad, así como restringir o denegar el acceso a la ubicación del usuario. Además, el 41% limita el acceso a su perfil o contenido en las redes sociales, mientras que solo el 35% comprueba si el sitio web que utiliza es seguro. ¿Qué sabemos del barco espía ruso avistado en aguas europeas? Un buque ruso fue perseguido por buques de guerra británicos cuando navegaba por el Canal de la Mancha la semana pasada. Esto es lo que dijo el ministro de Defensa del Reino Unido. Permítanme ser claro, se trata de un barco espía ruso, utilizado para recopilar información y cartografiar la estructura submarina crítica del Reino Unido. El barco, conocido como Yantar, en teoría solo realiza investigaciones oceanográficas, pero pertenece al Ministerio de Defensa de Moscú y los funcionarios occidentales creen que utiliza principalmente para el espionaje en alta mar. La semana pasada se detectó a Yantar por primera vez a unos 83 kilómetros de la costa británica. Seguimos sus movimientos durante los días siguientes y descubrimos que había navegado por el Canal de la Mancha antes de continuar hacia el estrecho de Kattegat entre Dinamarca y Suecia, lo que sugiere que se dirigía a la base de San Petersburgo. Esto no es inusual. Los barcos rusos suelen utilizar esta ruta para volver a su base y el buque no infringió ninguna norma internacional. Pero se cree que el Yantar podría estar cartografiando infraestructuras submarinas críticas como cables de comunicaciones y gasoductos que recientemente han sido cortados en presuntos actos de sabotaje. Yantar está bien equipado para cartografiar infraestructuras submarinas. Puede mantenerse sobre un lugar concreto. A bordo lleva submarinos tripulados que pueden alcanzar los 6.000 metros de profundidad. También transporta robots de aguas profundas atados a la nave, que pueden depositar o recuperar objetos del fondo marino. Expertos navales nos explican que el buque es bien conocido por las autoridades europeas, pero la firme respuesta del Reino Unido sugiere que los gobiernos están cada vez más nerviosos sobre las operaciones de Yantar y la posibilidad de que la información que reúna pueda ser utilizada en futuros actos de sabotaje. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos sus me gusta. Todo ayuda a que la información llegue a más rincones del planeta. Les dejamos con el No Comen del día, en el que verán el espectacular desfile vikingo que se ha celebrado en las Islas Shetland, en Escocia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.